Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Vamos a hablar de un tema que nos debe interesar a todos porque la clasificadora o la calificadora de riesgo Moody's emitió un reporte en el cual consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, no finalizaría su mandato que acaba en el 2026. Esto debido a las constantes crisis políticas que afronta el Ejecutivo en estos últimos 9 meses de gestión. Moody's sostuvo que es probable que el jefe de Estado sea destituido de su cargo o que posiblemente renuncie. Además, agregó que esperan que el marco de política macroeconómica ortodoxa de Perú continúe apuntalando la solvencia de nuestro país. La calificadora de riesgo señaló que los múltiples cambios en el gabinete de Castillo, que han sido constantes, reflejan inexperiencia e impopularidad y advirtió que si Castillo dejaba el cargo antes del 2026, tendría como consecuencia implicaciones crediticias mixtas donde la volatilidad financiera y la incertidumbre política podrían aumentar. Bien, en este tema que ha llamado mucho la atención por el contexto en el que se da, Moody's es una calificadora de riesgo bastante importante y el día de hoy vamos a conversar con Jaime Roche, él es vicepresidente senior de Moody's Investors Service. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto estar acá en el programa, gracias por la invitación. Sí, vamos a solucionar el tema de audio. Tenemos a Jaime Roche, vicepresidente senior de Moody's, para que nos explique a qué se deben, cuáles fueron los criterios para llegar a esas conclusiones que ha mencionado como conclusión la calificadora. Jaime, ahora sí te tenemos. ¿Nos escuchas, Jaime? Bien, vamos a recuperar la información. Son cosas que pasan en vivo, pero lo que sucede es que la calificadora de riesgo ha mencionado que posiblemente el presidente Pedro Castillo no termine su mandato en el 2026. O pueden ocurrir dos cosas, o uno, que el presidente renuncie a su cargo, u otro que no pueda o se le impida de alguna manera a continuar este mandato presidencial que se extiende hasta el 2026. Jaime Roche está con nosotros. Jaime. Hola Valeria, ¿qué tal? Un gusto estar acá en el programa. Bien, Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, Moody's prevé que Pedro Castillo no termine su gobierno. ¿Cuáles han sido, digamos, las lecturas que han tomado en cuenta, digamos, para concluir con esto? Bueno, en general vemos esta situación de gobierno y descontrol que se ha estado dando en los últimos 9 meses. Ajá. Y la continua confrontación con el legislativo. Ya viene de varios años atrás, pero que en este caso vemos que es el gobierno el que es el principal generador de inestabilidad en la economía. Creemos que el apoyo que tiene el gobierno, tanto en el Congreso como en la sociedad, se está disminuyendo significativamente y que esto va a tener que llevar a algún tipo de salida. Uh-huh. Jaime, y en ese caso, de repente muchos creían que colocando a un perfil como Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas, quizá esta incertidumbre se iba a disipar. Era una de las lecturas que se tenía. Sin embargo, hemos visto que hay ciertas crispaciones incluso entre el ministro de Economía y, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía y el Ministerio de Trabajo por el aumento del sueldo mínimo. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente, digamos, un perfil tan técnico como el de Graham en la cartera del MEF? Es una condición necesaria para tratar de generar algo de estabilidad, pero no es suficiente en sí, por el hecho de que no hay mucha voluntad política para darle apoyo a los tecnócratas en el gobierno, a los técnicos como el ministro Graham, que tienen una visión bastante más específica de cómo debe ser el manejo macroeconómico, pero que el gobierno no está apoyando con todo el peso que debería. Ahora, Jaime, ¿qué tanto podría retraer esta situación que bien especificas y comentas, ¿no? ¿Qué tanto podría retraer el crecimiento económico en términos de PBI para este 2022, que se tenía proyectado, me parece, un 3%, 4%? Exactamente. El Banco Central de Reserva está proyectando un crecimiento de 3.4%,
pero nosotros ya de varios meses atrás venimos proyectando un crecimiento de 2,5%. La diferencia tiene que ver más que nada con la inversión privada y la inversión en general en la economía, que la vemos estancándose y contrayéndose a raíz de este vaivén en las políticas públicas. Estamos viendo, tanto en términos macroeconómicos como en términos del ciudadano de a pie, cuáles son los costos de esta incertidumbre y de esta improvisación continua que tiene el gobierno. Jaime, y en este caso, ¿Perú es un país para invertir? Es decir, ¿genera confianza en las inversiones extranjeras, en la inversión privada? ¿Cómo está? ¿Cómo nos están viendo desde afuera con esta situación? Se ha perdido algo de credibilidad y lo cierto es que debido a que los precios de las materias primas están bastante elevados, deberíamos de estar viendo un ciclo de inversión minera y un ciclo de inversión en muchas de las industrias que tenemos en el país, que en veces pasadas, cuando hemos visto este tipo de aumento en los precios de materias primas, se genera una avalancha de inversiones, pero no lo estamos viendo en este momento. Y eso tiene que ver mucho con esta inseguridad que genera el gobierno. Ahora, estos cambios de gabinete que hemos visto en estos últimos 9 meses, y bueno, hay que hacer un paréntesis, hasta el momento no tenemos un ministro de salud, ¿no? El presidente lo tenía que nombrar pues ya hace rato, sobre todo en medio de esta pandemia. ¿Qué tanta desconfianza genera? ¿Qué tanta inestabilidad, qué tanta incertidumbre podría causar? Porque se insiste nuevamente en personas que no tienen un perfil adecuado para el cargo. Uno de ellos, por ejemplo, la cartera de energía de minas o la cartera de ambiente cuando ocurrió este derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. ¿Qué está reflejando, digamos, esta falta de seguridad para poder nombrar a personas capaces en los cargos más importantes del gabinete? Es una preocupación que creo que tienen todos los inversionistas y que también tenemos nosotros mismos por el hecho de que siempre es necesario tener a la gente más capacitada para los cargos adecuados dentro del sector público. En crisis anteriores, por ejemplo la crisis financiera del 2009, no sentimos los efectos porque se confió mucho en los buenos tecnócratas, en las buenas autoridades económicas que teníamos en ese momento, y eso conllevó a que el ciudadano de a pie no sintiera los efectos de esta crisis. En 2015 y 2016 también hubo un deterioro en nuestros términos de intercambio, en otras palabras, en los precios de las materias primas, que ralentizó la economía y generó algo de molestia, pero tampoco se sintieron los efectos a tal manera como la estamos sintiendo en este momento. Entonces, eso lo que nos dice es que es muy importante tener a la gente adecuada en los cargos claves del sector público y hemos visto un deterioro muy marcado en la calidad del servicio civil a raíz de nombramientos políticos. Jaime, y en caso ocurre este escenario que ustedes han advertido en este informe, ¿no? De que Pedro Castillo, el presidente, no llegue al 2026, que es el plazo donde acaba su mandato, ¿cuáles son las consecuencias económicas para nuestro país? Bueno, todo recambio de gobierno siempre genera algo de incertidumbre, pero se generaría la opción de que tal vez se puedan dar elecciones generales y que existiría la posibilidad de que un gobierno un poco más moderado llegue al poder. Lo clave acá es que los ciudadanos entiendan los costos de la improvisación que hemos visto de este gobierno y que se rechacen estos elementos políticos que vienen sin un plan de gobierno, sin las capacidades de liderazgo que el país necesita y sin un norte, tanto político como económico, cuando se eligen a los líderes. Eso creo que va a ser fundamental en determinar hacia dónde va el país si es que se da un proceso de vacancia o si es que se da una renuncia del presidente Castillo y nos movemos hacia elecciones generales. Jaime, ¿la lectura que ustedes tienen es que el Perú tiene un norte en términos económicos o no? Lo tiene y tenemos autoridades económicas de clase mundial. El tema es que no se les está dando el apoyo decisivo
que típicamente se requiere de la voluntad política por parte del gobierno. Cuando tenemos tan buenos técnicos, ellos son capaces de diseñar políticas para tratar de paliar los efectos del incremento en los precios de los combustibles, de los alimentos, pero se les tiene que dar el espacio para trabajar y diseñar las políticas públicas adecuadas. No se puede llegar a un momento de improvisación donde se toman medidas de emergencia que no están óptimamente diseñadas. Tenemos la capacidad, pero falta la voluntad política y eso es claramente un tema del gobierno. Y por otro lado, Jaime, ¿cuál es el rol que están cumpliendo o el que están desempeñando en estos momentos? Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, que ya hemos hablado un poco de esto, y además el Banco Central de Reserva, que ha tenido o ha dado Julio Velarde, el presidente del BCR, cierta tranquilidad, cierta confianza, pese a que de repente alrededor de su designación o ratificación en el cargo había cierta duda, ¿verdad? E incluso cierto rechazo dentro del gabinete, incluso del primer ministro. Estamos viendo el valor de tener buenos tecnócratas en los puestos claves que generan tranquilidad, porque si no los tuviésemos, entonces la pérdida de credibilidad y confianza que tendrían no solo los inversionistas extranjeros, pero los empresarios locales, el sector privado, la inversión privada, entonces sería mucho más negativa de lo que estamos viendo en este momento y la crisis se agudizaría. Entonces, para el ciudadano de a pie es muy importante tener un gobierno que utiliza a sus tecnócratas, que utiliza a las autoridades económicas capaces como el ancla de confianza y en el manejo macroeconómico del país. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. Jaime Roche, vicepresidente senior de Moody's Investor Service, estuvo con nosotros hablando un poco de esa lectura que se tiene incluso los inversores o los inversionistas extranjeros en nuestro país. Incertidumbre es lo que genera, y es una incertidumbre o desconfianza que sale desde el mismo Ejecutivo, a diferencia de otras crisis anteriores que ha tenido nuestro país. Muy bien, se acabó el tiempo en Economía para Todos. Nos reencontramos el día de mañana. Los acompañó Valeria Fuertes, pero no cambie de canal, se quede usted en nuestra multiplataforma con Espacio Vital.